Muy buenas noches, somos Chile País de Poetas y como todos los lunes saludamos nuestro programa Palabra de Poeta. A Elba David Catalán, un abrazo apretado y fraterno y a nuestro invitado de hoy día, un contador público nacido en Agua Salóbrega, poeta guatemalteco. Nos acompaña hoy día y le damos la bienvenida a don Carlos Morales y bienvenido. Muchas gracias. Es un verdadero placer, es un honor, de verdad, estar aquí conviviendo con ustedes. Me maravilla poder hacerlo a través de estos medios tecnológicos modernos que realmente lo transportan a uno en un tris hacia cualquier lado del mundo. Es un placer estar con ustedes. Muchas Don gracias, Carlos, don una Carlos. alegría recibirlo también en Chile País de Poeta y en Palabra de Poeta, como es nuestro programa. ¿Ah? Muchas gracias. Bueno, y vamos a partir jugando con algunas palabras, a ver qué recuerdos le trae y qué nos puede contar. ¿Qué me diría usted, don Carlos, si yo le digo retal uleu? ¿Qué significa para usted? En mi niñez comencé la adolescencia y terminé mi juventud. Ahí estudié la escuela primaria y la escuela secundaria. Mala, caliente, mucho calor, 25, 30, 35 grados. Es caluroso. ¿Eso es costa? ¿Es mar? ¿Qué recuerdos lindos tiene de ese lugar? Es costa, es costa. El mar ahí queda a 45 kilómetros, media hora en carro. Es, eh, es muy próximo al Océano Pacífico. El puerto que se ubica ahí se llama Champerico. Es una zona muy agrícola. Ahí hubo un apogeo de cuando se cosechaba demasiado algodón en Guatemala, pero ahora lo que hay es maíz, ganado, eh, banano, plátano, ya es muy agrícola, ya en la parte del algodón ya terminó su fase. Por ahí por los años 70, 75, esa parte ya no funciona en esa región, pero sí se transformó a ganado, se transformó a maíz, se transformó a banano, a plátano, que son productos que se consumen interiormente en el país y también se exportan a Centroamérica y una parte hacia Estados Unidos. Debe ser maravilloso el lugar porque mar y campo, qué Sí, belleza, qué sí, belleza. ¿Qué te sí. parece, Loreto? Me parece fantástico. De hecho, estaba pensando yo, los países centroamericanos, me voy a declarar ignorante, pero tienen costa para el Atlántico y para el Pacífico, ¿no? Sí, tenemos el Atlántico y hacia el Pacífico. Una parte de nuestro himno nacional dice, de dos mares al ruido sonoro, o sea, Mm. refiriéndose al Océano Atlántico y refiriéndose al Océano Pacífico. Tenemos Don- esa suerte de poder ir en el Atlántico está Livingston y Puerto Barrios, que es la puerta de salida hacia la parte de Florida, de Cuba, de toda esta parte que es Atlántico. Y en el Pacífico, toda la parte oeste de Estados Unidos y México, Acapulco, toda esa parte hasta llegar a California y Canadá hasta allá en el norte. Oiga, don Carlos, ¿y qué hacen con la cordillera de los Andes? ¿Dónde la colocan? Bueno, aquí nosotros la conocemos como Sierra Madre, que viene desde Estados Unidos y llega hasta Punta de Fuego. Y pues los Andes lo conocemos en nuestros estudios de geografía, pero nada más como parte de la América del Sur. Eh, Aquí nosotros no lo conocemos como los Andes. En Guatemala, la parte de la Sierra Madre que atraviesa Guatemala, la conocemos como Sierra de las Minas, que Ah, y viene sí, del norte. viene del norte, exactamente, que viene de toda la Sierra Madre, como les menciono, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Mm, Oiga, don Carlos, y con esa riqueza de naturaleza que tiene el lugar, qué experiencia
pudo vivir usted en el campo? Bueno, yo nací en un lugar, en una aldea, ¿no? Que está retirada totalmente de la, no voy a decir de la civilización, pero sí retirado, digamos, de lo que conocemos como una ciudad, ¿verdad? Eh, en mi casa había las vacas para la Qué producción de bien. leche, que era la bebida, digamos, alimenticia más sana que podíamos tener. Mamá ordeñaba las vacas. Mis hermanos tenían caballos para transportarse. Eh, si había carros en la aldea, eran unos dos o tres, o era novedad cuando llegaba un carro, pues porque estábamos totalmente alejados de esa parte donde sí los había. Mis tíos cosechaban tabaco, eh, también sembraban maíz, frijol. eh, era algo muy, muy bonito porque pues se miraba todo el proceso, la limpia del terreno, la siembra de las semillas, el nacimiento, el crecimiento y todo eso era maravilloso. También hay una flor que se llama la flor de izote, que es Sí. comestible, y en la casa había pues infinidad de, Ajá. de esas, de esas flores, y pues las comíamos. Es un poco amarga. En mi hogar ahora, en mi familia, el único que las come soy yo, porque son muy amargas, pero a mí me fascinan y se pueden hacer de varias formas. Culinariamente hablando, es muy versátil. ¿Y como También. niño aprendió algo del campo? ¿Hacer algo, sembrar Eh, o ordeñar? sí, ¿Aprendió algo de eso? limpiar el terreno de la maleza. Eso lo aprendí aprendí a manejar con un machete. Eso es con un machete, ¿no? Eh, Aprendí a cortar la maleza, y cuando yo estaba aquí era muy niño, entonces no me dejaban mucho manejar el machete, obviamente por los peligros que corría, pero sí lo aprendí a manejar. Y una de las experiencias negativas es que por manejarlo una vez me corté un pie. Entonces, Wow. sí, eh, me hice una cortada cerca de una vena, y pues corría un poco. Uy, corría Sí, Sí, sangre. lejísimo. sí, pero son de esas experiencias que uno va adquiriendo en la vida y que le enseñan, bueno, hasta aquí puedes llegar, ¿verdad? O hasta allí. Entonces fue interesante eso. Me recuerdo de que mi mamá ordeñaba las vacas cuando mis hermanos no estaban, y hacía queso y Qué maravilla, mantequilla. qué maravilla. Eso me recuerdo mucho. Y también en esa época, en mi casa, mi mamá apartaba tiempo para enseñarnos a leer a mi hermano mayor, 2, 3 años mayor que yo. Mi mamá fue mi primera maestra. Mi mamá me enseñó a leer y me enseñó la aritmética básica. Eh, Eso para mí fue maravilloso porque me adelantó, digamos, para cuando yo comenzara la escuela oficial, y eso me hizo avanzar tremendamente en la escuela porque yo ya sabía leer, ya sabía escribir. Ah, Me recuerdo que el número 7 yo lo hacía al revés. Y como no podía hablar muy bien, y mi mamá me lo corregía, ahora y me lo corregía. Y como no podía hablar muy bien, el número 4 yo decía cuacro, con Cuacro, cuacro. Y cosas así, ¿verdad? Tan interesantes. No había papel, yo no conocí los cuadernos sino hasta que llegué a Retaluleu. Escribíamos en una pizarra, era una piedra negra con un marco de madera, y había como tiza, se usaba un pizarrín, Ya, un lapicito así de igual ya. de piedra, y escribía blanco en la pizarra. Entonces así ah, fue como yo Una fui tiza. aprendiendo. Exacto, la tiza, ajá, exactamente. Mm. Sí, Eh, se usaba a- mucho a- acá también.
Pues esas son de las cosas que me recuerdo y que como que marcan la vida de uno en sus orígenes. Hermoso, Claro Sí, que hermoso sí, recuerdo. po. sí, Sí, yo encuentro que la vida en el campo es, aparte de que es maravillosa, es otra cosa. Uno tiene otras vivencias, otra, otra mirada, ¿cierto? Porque en el campo, como decía Elvita, se ven todos los procesos, se ve todo. sí, Uno entiende la vida desde el comienzo hasta en su plenitud. exacto. Don Carlos, pero ¿y si yo le digo comida china? ¿Qué me dice usted? Comida china, a ver, bueno, Chao Ming. Ah, Chao Ming, en Guatemala como país, y no me dejarán mentir ustedes, en Perú, en toda América del Sur, es muy conocido. Es muy conocida la cocina china. Sí, sí. sí. Y cupo la suerte que aquí en Guatemala, pues, se asentó por la migración china, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, se asentaron muchos chinos originarios. Y por ahí por 1962, 60, eh, una persona fundó una fábrica de Chaomín en Guatemala. Y con el correr del tiempo, mi socio, un amigo, y yo compramos esa fábrica. Y yo trabajaba en un banco y cuando vimos con mi amigo que la fábrica podíamos transformarla, yo renuncié del banco y mi amigo renunció a su profesión de médico y cirujano. Y nos dedicamos a la fábrica de hacer chaomín. Y la tuvimos inicialmente con 12 empleados y llegamos a tener 120 empleados al final de Mira, un largo periodo de tiempo, 20, 32 años. Luego excelente. fuimos perfeccionando la producción de fideo para Xiaomi. Yo sé hacer Xiaomi Mira. como plato para comer y digo, obviamente pues también industrialmente también ¿Qué conozco. lleva? ¿Qué lleva, Como- don Carlos, eso? ¿Qué lleva? El Xiaomi lleva el fideo de harina de trigo. Ya. Se le pican verduras como brócoli, cebolla, chile pimiento rojo y verde, se condimenta con soya, eh, se puede hacer de camarones, se puede hacer de pescado, se puede Wow. hacer de res, se puede hacer de pollo, o se puede hacer un mixto de todo eso. Luego, Sabroso. es delicioso, es delicioso. Se hace un como caldillo con soya, con agua y con un condimento especial que era una formulación nuestra que se llama Mich, M-I-C-H, que en idioma cantonés quiere decir esencia de sabor. Mira. Luego, se mezcla todo eso, se fríe el fideo, se fríe esa mezcla de verduras y la carne que hayamos escogido, se fríe por separado, después se reúne la pasta o el fideo con toda esta mezcla, se le echa como en el top arriba de la pasta, en el plato, ¿Sí? y lo sé cocinar también. Qué bueno. Parece que fuera muy sabroso, ¿cierto? Muy... Así, es delicioso, es delicioso. Ya me dio Y el en apetito. Guatemala, en Guatemala hay muchos restaurantes chinos. Y pues uno puede ir a cualquier lado, puede pedir varios platos, ¿verdad? Pero probablemente conozcan el guantán, Sí. probablemente conozcan la sopa de aleta de tiburón, Mm, que son pollo Sí, muy agridulce, conocido. hongos, etcétera. Son todas comidas chinas, pero la especialidad es el chao mein. Uno pide un chao mein en un restaurante, delicioso. Y en las casas, en los hogares, en Guatemala se hace mucho.
la mayoría de amas de casa saben hacerlo. Y todo esto proliferó por América Central y pues obviamente por América del Sur Sí, también también, se da acá. donde yo sé que más se come chow mein es en Perú, en Ecuador y creo que Venezuela y Colombia. Y se da acá No sé mucho, también, en Chile, en la no sé zona mucho de norte. Chile, Sí. en el norte. Ajá, Sí, ajá. porque en el norte de Chile llegaron muchos chinos, Mm, y trabajaron haciendo el tren, el primer tren de América, y mm. estaban ahí en Arica. Sí, tiene Chile una historia de chinos ahí en la zona norte. Sí, sí, Norte, sí. Ujú. claro. Oye, don Carlos, ¿y usted que le gusta viajar y recorrer? Cuénteme cómo ha sido su experiencia de captar imágenes con la fotografía. ¿De dónde nace esa inquietud, ese hobby? Bueno, quizá por perpetuar los momentos. Eh, yo siempre he querido encontrar la fórmula para hacer eterno el instante y todavía la sigo buscando. Y una de las formas en la que yo encuentro que perpetúo el instante es en una fotografía. Y, y me gusta tomarle fotos a cualquier cosa. Si veo por ahí un palo torcido en el camino y le veo una línea que me gusta, Se acerca. me acomodo, me hinco, me paro, me subo, me bajo y tomo la foto. Es Ya no maravilloso. digamos de personas, me encanta tomar fotos de personas. Eh, Paisajes. Me encanta, me encanta salir cuando voy de viaje, me encanta salir a jardines botánicos, a montañas, a caminos, a hacer paseos. Y ese es el material ideal para tomar fotografías. Qué Pues maravilla. fundamentalmente para mí tomar una foto es perpetuar un instante. Es un momento vivido. Es el momento, sí. Y luego encontrar ese como momentito que alguien le dice a uno, aquí es el clic, este es el segundo, el microsegundo, hace aquí el clic. Es como cuando uno está en el campo, en el momentito de la inspiración, que baja eh, la oración, la palabra, la metáfora. Es como eso, el tomar. Si yo pudiera vivir escribiendo poemas y tomando fotografías, Sería feliz. ya para mí la vida estaría ahí, tranquila. Y esos momentos que capta, ese minuto, ese segundo, esa flor, ese tronco, ese paisaje, ¿lo lleva a inspirarse también para escribirlo? La verdad que sí. He escrito algo sobre la conservación de los bosques. He escrito algo sobre agua, sobre ríos, sobre montañas. Es una diversa colección que justo estoy inspirado para poder sacar mi primer poemario. Yo no he sido así, por toda esta carrera que les digo de trabajo, no he tenido oportunidad de poder publicar mi libro. Y lo tengo aquí, ahí está la hormiguita haciendo clic cada rato, cada rato, cada rato. Y lo voy a lograr, lo voy a lograr. Tengo este año eh, como parte mía hacer la recopilación eh, Eh, para poder lograr mandarlo a la imprenta. Va a Don tener que estar Carlos, presente ¿y, también acá, en Chile, País de Poetas. y Sí, tiene claro. considerado que sean poesías e imágenes o solo poesías? Perdón, ¿me puede repetir? Si tiene considerado que sean poesías e imágenes o solo poesías. Fíjese que la idea de hacer algo así mezclado con imágenes me atrae.
y creo que la voy a ir tomando y si creo y si ustedes me pueden aconsejar que podría ser una buena mezcla, pues ideal, porque bueno, fotografías tengo más que Sí, poemas. me- Sí, a mí me gusta la idea de que sea como como un tipo de poesía ilustrada, pero en vez de que sea dibujada, que sea con fotografías, porque me imagino que debe tener unas fotografías maravillosas. Pues sí, sí tengo algunas que sí inquietan el espíritu, eh, Claro. porque el tienen una, fotopoema, don Carlos, fotopoema, sí, podría ser lo que captó foto. usted y sobre la foto que captó, lo que lo inspiró en el Esa es minuto. una Se buena usa mucho, idea. Esa es es muy una buena bello. idea. Ajá, Es exactamente. más caro, es carísimo, pero es precioso. Sí, Es exacto. un poco Sí. para nosotros aquí es un poco más caro. Don Carlos, yo si acaso, yo no lo conozco nada, ahora recién estoy teniendo ese gusto de conocerlo un poco, pero si a mí me preguntaran por Don Carlos, yo diría que una de sus gracias, una em, de sus cosas buenas es la perseverancia. Me da la idea a mí de que usted es una persona muy perseverante como cosa positiva. Pero ¿cuál La- sería la cosa negativa? em, yo diría que, bueno, la perseverancia sí, sí, sí ha dado usted en el clavo, pero un poco que me desespero muy pronto. Es Eh, ansioso, es sí, ansioso. sí, sí, es decir, sin llegar al nerviosismo, ¿verdad? Pero sí, digamos, me desespera no lograr pronto algo y entonces ahí es donde viene la persistencia, Ah, ¿me entiende? Porque si no lo logro, ajá. me desespero, pero no llego a la paranoia, porque Mm. tampoco, ¿verdad? Eso sería desequilibrado, sino que me desespero, pero eso como que me sirve de acicate para continuar y eso es a lo que usted le llamó muy bien dicho, perseverancia, porque para mí la perseverancia es como la velocidad en los carros. Uno comienza con la acción en primera y en segunda pues va uno más veloz y va tratando de llegar al objetivo y en tercera y en cuarta y ya a la alta velocidad para poder llegar a donde uno quiere. Porque, pero si uno se queda por ahí durmiendo en los laureles y no pasa de primera a segunda, pues no llega muy lejos. Es Entonces, perseverante, don Carlos, y es muy versátil en su vida en general. ¿Ah? la verdad que sí. Ha trabajado en todo lo que yo le pueda preguntar, por lo que le cuénteme, ¿qué le dice la clave Morse? ¿Qué recuerdos tiene de eso? La clave Morse a mí me dice comunicación. Comunicación porque en aquel entonces cuando mi mamá me dijo, bueno, a aprender un oficio, este, en aquel entonces no había los teléfonos celulares, ligeramente los radios y las radiotransmisoras eran los medios de comunicación. Y la manera seria de comunicarse era a través del telégrafo o el radiotelégrafo. Y a mi mamá le pareció que era bueno que yo aprendiera un oficio, puesto que no teníamos medios económicos para que yo continuara estudiando en la escuela secundaria. Entonces se habló con el jefe de correos y telecomunicaciones, así se llamaba la oficina gubernamental que manejaba esta parte de las comunicaciones en el país, para que yo fuera a aprender telegrafía. Y en efecto fui y aprendí la clave Morse. No llegué a ser telegrafista porque eh, ocurrieron algunas circunstancias que favorecieron mi continuación para estudiar,
pero sí aprendí la clave Morse y me inspira esa parte el tema comunicación. Si yo no hubiera tomado la carrera comercial como la tomé, de la cual no me arrepiento, a mí me hubiera gustado ser periodista. Mira, De verdad, sí, porque creo, la facilidad natural de escribir. A mí nadie me ha enseñado a escribir, lo confieso. Hasta pues ahora, de no, último, en mi última 2, 3 años atrás, es que asistí a una escuela de poesía y esas cosas. Pero todo lo que yo he escrito antes, eh, es porque me nace, es porque me nace. de forma completamente autodidacta. Yo diría que así se llama. Don Carlos, y si yo le digo Instituto Carlos Dumont, Instituto Carlos Dubón es la escuela secundaria en Retaluleu, a donde yo pasé después de estar en el telégrafo. En el telégrafo estuve como un año, sin mucho, año y medio. Después de eso, mejoró la situación económica de mis hermanos mayores y hablaron con un profesor para que me inscribieran a destiempo en el ciclo escolar. Me inscribieron, afortunadamente, por la intervención de un licenciado, que en paz descanse, don Ramiro González Cajas, que era el maestro de idioma español o lenguaje, como se llamaba la asignatura. Y me inscribí en el Carlos Dubón, el Instituto Normal para Varones Carlos Dubón, de aquí de la cabecera departamental de Retaluleu. Yo vivía ahí en ese municipio cuando nos venimos de Sanarate para allá. Allí, de secundaria, aprendí mucho ahí de todo lo que es la vida, la ciencia, etcétera, matemáticas, contabilidad, artes industriales, dibujo, todas esas materias que le enseñan a uno en la educación media. Pero había un periódico escolar que se llamaba Superación. Hicieron una vez un concurso de oratoria. Yo me inscribí al concurso y gané el tercer lugar de, de los premios. Luego, escribíamos con unos compañeros, Julio Velasco, Samuel Ávila, escribíamos poemas y concursábamos para el Día de la Madre y los publicábamos en el periódico escolar que se llamaba Superación. Cuando yo salí de tercero básico, que es el último grado de la prevocacional aquí, yo era el jefe de redacción del periódico. ah, Entonces, eso pues les dice más o menos cómo es que mi gusto por escribir por ahí va. oiga, don Carlos, la verdad que el deseo de superación suyo es admirable. ¿Ah? Eh, Cuando se encuentra en dificultades, ¿en qué se apoya? ¿En qué tiene fe? ¿Cree en Dios? ¿Cuál es su refugio? Mi refugio por ventura. Mi madre era católica de los pies hasta la cabeza. Y ella me enseñó la fe. Ella me enseñó a rezar. Ella era una mujer de rosario diario. Y, y cuando llegamos a Retaluleu con un amigo que se llama Mario Wittig Toledo, era mi vecino, comenzamos a ir a la iglesia y yo fui acólito de la iglesia. ¿Saben lo que es acolitar, no? ujú. Sí. Es servir en la misa, etcétera. En aquel entonces se tenía que aprender en latín toda la parte con la que uno ayudaba al padre. Ayudaba, Sí, sí. entonces aprendí eso, fui acólito de la iglesia y para responder, Elba, yo me apoyo en Dios, tengo fe en Dios y todo lo que me ha pasado en la vida ha sido apoyado en la fe que tengo de que Él en las buenas y en las malas está conmigo.
qué y, bien. y es la persona que no falla, porque siendo Sí, eterno no puede fallarle a uno si uno se vuelve hacia Él con fe, con ilusión, con esperanza, con respeto, mm, con tanta cosa que hay como para decir que hay algo superior que lo apoya a uno, que lo guía y que le alumbra a uno el sendero por donde quiera que vaya, entiendo. siempre que piense en el bien. Se hace Así. más fácil cuando Se se hace más tiene fe. fácil, sí. Realmente a Así es. veces uno, si ejemplificáramos la huella que uno deja en la arena, a veces uno cree que va solo, pero muchas veces en las penurias de la vida, lo que pasa es que uno no va solo, lo llevan cargado a uno. ¿Y Claro quién lo que lleva sí, cargado a uno? La fe, Dios. Carmen. ¿Qué te parece, Loreto? Me parece, bueno, yo siempre encuentro que la fe salva tanto como la poesía, porque como dices tú muy bien y como dice don Carlos, cuando uno deja las cosas en las manos de Dios, no es que los problemas no existan, pero uno los ve, ¿cierto?, con una cara más amable, más amigable, con más esperanza. Entonces evita caer uno en depresiones y en estas cosas sabiendo siempre que la solución va a llegar por alguna Sí, parte, de algún sí. lado. Y hay algo muy importante que digamos en el mundo, en la vida, uno encuentra una serie de posibilidades, de caminos, pero hay algo que dicta, no es que no es por ahí, es por aquí. Y Mm, es como no sé si se llame lógica o sexto sentido, llamémosle bendición, de que uno escoge el mejor camino, por fortuna. Eh, Esto no quiere decir que no haya errores y que uno no haya cometido un error, por supuesto que sí, Así es, pero hay como la capacidad mental de reflexionar sobre el error para no volverlo a cometer. para no volver a cometer. Mm. Exactamente. Al, Por al- ahí es donde va la idea. Porque errores va a haber siempre, Sí, es humano, dice. equivocación, Errar es humano. errar es humano, pero permanecer en el error ya es de necios, ¿verdad? Entonces, Es un necio, no, justamente. hay que tener como una capacidad mental para reflexionar y enmendar. Ese es el punto. Claro que sí. Don Carlos, ¿y usted tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos y por añadidura 5 nietos. Ah, qué Qué bueno. Sí, tengo 2 hijas, las 2 primeras, Irene y Claudia, y mi tercer hijo que se llama Carlos Moisés. Eh, las 2 primeras hijas, tengo 3 y 2 hijos, nietos con ellas, y el varón que todavía anda por ahí eh, viendo qué hace. ah, Qué bien. 5 nietos, abuelo chocho. Ah, Rechocho, viera que lo disfrutamos con mi esposa, la pasamos dan muy vida. bien con ellos. Dos viven en Estados Unidos, en Michigan, y aprovechamos para ir a verlos seguido, y 3 viven Mm, aquí en la ciudad de Guatemala. Tenemos mucha relación con ellos de cualquier manera, mayormente ahora que en WhatsApp uno se conecta o por esta vía que en donde estamos ahorita. qué Es bien hay fácil, que bien práctico. aprovecharlo. Sí, sí. Hay que aprovecharlo, dice. Es, Oye, don es, Carlos, me hizo recordar ahora que hablaba de los hijos y nietos de Machado, cuando en uno de sus versos decía que lo musicalizó Serrat, a ver si se acuerda, decía, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, decía. ¿Qué le gustaría dejar a usted en la memoria de su gente, de sus hijos y de sus nietos? em, bueno, tantas cosas, pero principalmente que el que se esfuerza triunfa. O sea, nada viene así como con un cupón, ¿verdad? De gratis. Em, lo principal que yo quiero, veo que ellos lo estén percibiendo, es que el esfuerzo trae el triunfo.
y que siempre hay que actuar sobre una base de fe. Para mí hay un trípode fundamental, que es hablar de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Si uno cojea de alguna de esas tres, pues algo anda mal. Luego hay una mesa de cuatro patas en las que me gusta apoyarme, y es en la de ser un hombre con todas las de ley, en la de ser un cristiano, en la de ser un apóstol, de cualquier manera que se mire, uno enseña. No necesito yo ser un religioso o sacerdote para enseñar, para ser apóstol. Y luego, pues, en la medida de lo que yo humanamente pueda alcanzar esa parte, ser un santo. Porque no necesito que se me mire la aureola, pero eh, Dar el ejemplo, ser ejemplo. exactamente, por ahí va la idea. Porque si uno vino a esto, si uno tiene la ventaja de sentir que vive, de que está en esta vida, es para algo. Yo siento que no venimos de turismo aquí. Yo creo que venimos para algo. Y para comenzar, pues, si uno creció, aprendió, estudió, formó una familia, pues casi que automáticamente ya está dejando algo. Pero no es solo eso, no es solo eso. Es aquella parte interior que está con uno y que uno la transmite para que trascienda la vida, para que trascienda la paz, para que trascienda la comprensión, la armonía, tanta cosa que nos permite ser buenos hombres, buenos esposos, buenos papás, buenos abuelos, buenos amigos, buenos ciudadanos a la postre, para hacer de esto un mundo mejor. Yo creo que es como esa la idea que yo quiero dejar en todos aquellos que me permitan convivir con ellos. Un buen legado, don Carlos. Lo felicito. Don Carlos, ¿y alguno de sus hijos sigue su huella de la poesía? No exactamente como poeta, pero sí mi hijo Carlos Moisés, él es compositor musical. Muy Ah, bien. Y exactamente, él, la historia de él es bien particular y muy linda, brevemente se las voy a contar. Él comenzó a estudiar ingeniería industrial en la universidad, pero de ahí como al segundo o tercer año me dijo, papá, yo quiero ser músico. Bueno, le dije, ¿y dónde se estudia eso? Porque no me iba a poner. Pues fíjate que hay en Boston una escuela que se llama Berkeley School of Music. Bueno, y ya sabes, le dije como que cuesta todo esto. Sí, me dijo, aquí está. Aquí está. tenía hecho el trámite. Me recuerdo muy bien que me llamó al jardín de la casa en la parte posterior y estábamos allá atrás en una esquinita, ahí fue donde me contó todo. Y bueno, la verdad es que no le iba a decir que no, porque si esa era su íntima confianza conmigo y decirme que lo que quería era eso, pues apoyarlo, ¿no? Lo apoyé con mi esposa. Estuvo 4 o 5 años estudiando en Boston y hoy trabaja en Hollywood, musicalizando películas, Ah, Qué bien, ¿eh? Qué bien que triunfe en eso que le gusta. Y hacer lo que realmente le gusta. y pues hacer musicalizando. Y carrera. esa es como la parte, la parte, digamos, como que para responder a la pregunta, como que es lo que, algo le di yo de eso. Pero por supuesto, Sí. el Tan bravo. ejemplo de la perseverancia. Ah, Es cierto, por ahí va el asunto. don Carlos, usted el año 70 dio un discurso muy emotivo, por ahí lo leí. ¿Puede Sí, compartirlo y contarnos de qué se trata? Que dejó a la gente muy emocionada. sí. ¿En qué parte? Em,
Eso fue en el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango, a donde yo llegué a estudiar en 1968, después de dejar Retaluleu y terminar la escuela prevocacional. Yo subí a Quetzaltenango, subí le digo porque es en el altiplano, eh, Ajá. a la escuela de comercio. eh, Se llama Escuela Normal de Ciencias Comerciales. Mm. Yo estudié ahí en esa escuela para ser perito contador, un título a nivel de educación media. Son 3 años de estudio y en el tercer año se forma un comité de graduación. El presidente del comité fui yo y por obligadas circunstancias me tocó a mí dar el discurso de despedida de la promoción en el acto de graduación en el Teatro Municipal. Pues ahí Ah, había mamás, abuelos, papás, hermanos, primos, cuñados, toda la familia, porque se invita a toda la familia. Y éramos 71 graduandos, entonces imagínense, el teatro estaba de bote en bote, totalmente una lleno, multitud, sí. una multitud increíble. Pues la esencia del discurso es el agradecimiento a tanto esfuerzo que los padres hacen porque uno estudie, porque uno se pula, porque uno llegue a tener un conocimiento y una carrera que era tan importante para poder, con un título, que eso es lo que le dan a uno, un título de educación media, poder comenzar a trabajar en una empresa. Y pues del discurso, la esencia, como les repito, era agradecerle a los padres, hermanos que estaban ahí, el apoyo que nos habían dado, pero ante todo, manifestarles que en aquel entonces, cuando nos comenzaron a ayudar y nos inscribieron en la escuela, nos habían encomendado una misión. Y esa misión, señores, hoy les dije, mamá, papá, hermanos, puedo decirles abiertamente que es misión cumplida. Hemos llegado a la culminación de lo que ustedes nos encomendaron y muchas gracias. Y así terminó el discurso y la gente no terminaba de aplaudir, fue una cosa emocionante. Yo no dejaba de agradecer. Ah, Fue una cuestión muy linda, muy linda, uno muy de linda. esos momentos, como dice usted, que le guste, que le hubiese gustado perpetuar. Exactamente, sí, hacerlo eterno, sí. Al siguiente día teníamos que ir a entregar el teatro porque se le alquila a la municipalidad. Y con los amigos que estábamos en el comité nos sentamos en las gradas, ahí hay unas gradas enfrente del teatro. Y les digo yo, mucha es muy coloquial, es como decir amigos. Miren, mucha, ¿y ahora qué? Porque lo ignoto del futuro se presentaba ahí. ¿Qué hacer? Porque no, las empresas no lo están esperando a uno ahí. Ah, no, sí, Carlitos ya se graduó de perito contador, ahora sí, venga, trabajen. No. Hay que salir a buscar. Hay que salir a buscar, hay que salir a buscar. Tardé como 3 o 4 meses buscando trabajo y por fortuna conseguí en el Banco de Occidente, Centenario, un banco centenario. Hoy ya no existe, pero ahí comenzó mi carrera profesional en el banco. Qué Y eso es lo que lindo, puedo Carlos. recordarle o comentarle de ese discurso que me fascinó. Emocionante. Y a propósito de escribir ese discurso, ¿cuándo empieza a escribir poesía? ¿Quién lo inspira? ¿Cuando empiezo o cuando ¿Sí? empecé? Cuando ¿Cuándo empezó. empezó? Cuando ¿Cuándo empecé, empezó? bueno, eso se debe, yo empecé en la escuela secundaria porque este profesor que le digo, don Ramiro González Cajas, él como parte de su curso, él nos recomendó leer muchos libros. Dentro de esos, Pablo Neruda, eh, Hartos clásicos Rubén Darío, ajá, Rubén Darío. Aquí en Guatemala hay un libro que se llama El Popol Vuh, que probablemente lo han oído mencionar, que es la historia de del los mayas. origen, sí, del origen. Exactamente. O sea, él nos invita, el señor Asturias, don Miguel Ángel Asturias. Él tiene un libro que se llama Leyendas de Guatemala, que era obligado leerlo y ficharlo. Había que hacer resúmenes.
partes de Don Quijote, eh, Bueno. muchas novelas. La Patria del Criollo, que es del Gaucho, de José Hernández Porreydón, que son libros clásicos, ¿no? Este, este, este del Gaucho de Pueyrredón, de Hernández Mateo. Pueyrredón, me recuerdo todavía de una estrofita que leí que dice: yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre, refiriéndose a la mamá. A la madre. Sí, a la madre, exactamente. Y ya no digamos, pues, a Rubén Darío con aquello de juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Cosas así que me fueron, ay, ¿y esto qué bonito es, verdad? ¿Y cómo se hará? Y entonces, pues, una madrugada estudiando ahí frente a mi casa, porque salíamos a estudiar ahí a la frescura de la mañana, salíamos a estudiar ahí, hay una lámpara en la calle, y ahí me puse a escribir mis primeros versos. Eh, Después participé en un concurso de salutación a la reina de la belleza del instituto. Me ganó un amigo que sabía más que yo cómo escribir, pero comencé a escribir por ahí. Luego, cuando subí a Quetzaltenango, ahí en Quetzaltenango hay mucho escritor. Eh, eh, es como una cuna de la cultura. Y entonces ahí fue donde me fui haciendo más a escribir. Y creería que mi comienzo fue así, pero muy al natural, no todo por lo que yo leía o por lo que me inspiraba tal cosa, para el Día de la Madre, para el Día del Árbol, que aquí se celebran esas cosas, para el 15 de septiembre, que es la Feria Patria de Independencia, para Navidad y cosas así. O sea, eh, así fue como comencé a escribir. Qué De una manera muy espontánea, Sí, muy natural. sí, muy suave, eh, sí, así como las naves espaciales entran a la atmósfera, así suavecito, sí, sin tropiezos, sin violencia. Don Carlos, ¿y cómo llegó a Chile, país de poetas? Esta es una historia muy bonita porque, y todo se lo debo a Cristi, porque Ah, yo conocí a Cristi en Casa Ibargüen. Casa Ibargüen es aquí en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Un amigo, Gustavo Sánchez Cepeda, que es un filósofo poeta, me dijo: mira, fíjate que en enero comienza un curso con Emilio Solano. Emilio Solano es un abogado, poeta, y él va a dar el curso de poesía. Y sé que te gusta, me dijo, y tal vez vení y te pulizo un poco. A mí me encantó la idea y comencé a ir. Estuve un año. Y luego al siguiente año ya vino lo de la pandemia, ya no se pudo seguir. Tuvimos un curso con él, con Emilio, virtualmente, y pues terminó. Eso es como todo lo que yo he estudiado de, de poesía en la casa de Ibargüen. Eso es todo lo que yo he tenido de, de estudio, digamos, de poesía. Y por supuesto que, digamos, en el curso de idioma español en la educación media, se toca la parte de literatura universal. Y pues ahí es donde se conoce que los versos decasílabos, que los endecasílabos, que la rima, que el verso libre, todas estas cosas, la novela, el cuento, etcétera. Y pues algo me quedó por ahí de eso, pero resulta que como tenía que ganar dinero para poder subsistir, se durmió el gigante. Y, y de alguna manera, por ahí medio escribía algo, no formalmente durante toda esa época. Siempre me mantuve leyendo también para no perder como el acervo cultural. Y,
Y pues medio escribía alguna tonterita por ahí, pero nada formal, no como hace 3, 4 años para acá, que dije, bueno, hay que hacerlo porque esto lo tengo adentro y tiene que salir pues de alguna manera. Qué Exacto. Así es bien. como, y luego, digamos, para responder lo de cómo llegué a Chile, país de poetas, ahí conocí a Cristi. Cristi llegó a recibir algunas clases. Cristi es una mujer muy experimentada en este tema y, y yo la conocí, estuvimos conversando y una vez por una razón comercial llegué a la casa de Cristi en Chimaltenango y saqué de mi teléfono unos poemas y se los leí. Y me dice, mira, me dice, pero me encanta lo que escribes, te inscribo, me dice, fíjate que tengo un chat que se llama Chile, País de Poetas. Y le dije, ¿y eso cómo es, verdad? Explícame. Entonces me explicó más o menos de qué se trataba. Pues muchas gracias, le dije, si me permites, inscríbeme. Y pues desde ahí hasta la fecha me disfruto Chile, País de Poetas, de verdad. Gracias por estar Qué ahí. bueno. Ay, Juan Carlos, y usted dentro de lo que escribía en sus tantas cosas que ha hecho, porque ha hecho cosas muy diversas, que me ha impresionado, fundó una revista. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo hizo? Cuéntenos un poquito. Bueno, ¿Cómo nace esa esto idea? fue en la escuela de comercio. Eh, Nació porque había necesidad de transmitir también las ideas y de instruir a la generalidad de los estudiantes con temas comerciales. Entonces, gustándome a mí escribir y viniendo con experiencia del periódico escolar Superación del Carlos Dubón, pues solo fue que me juntara con otros compañeros de estudios que tenían la misma inquietud y que también participábamos en un programa radial en una radio nacional que es TGQ, es la identificación de la radio. Ahí también íbamos a pasar un programa que se llamaba Destellos de la ENCO. La abreviatura de la Escuela de Comercio es ENCO. Entonces participábamos en ese programa leyendo poesía, declamando y cosas así, o leyendo algún tema de mucho interés de salud o de el espacio o cosas así. Eh, y de ahí nació la idea de la revista Ciencia y Comercio. Y la editamos durante los 3 años que yo estuve en la Escuela de Comercio. Le dejamos la estafeta ahí a alguien más que no sé si la continuaron, porque después de eso yo comencé a trabajar y pues esa parte ya fue otra cosa, ¿no? Mi interés estaba en otra cosa y ahí comencé a estudiar la universidad eh, y pues, se dedica uno de lleno a toda esa parte para hacer las cosas bien, ¿verdad? A la par que como trabajador en el banco, me dediqué y tuve una carrera ascendente, bastante ascendente en el banco. Y pues sí, yo su biografía lo vi, la verdad es que me causó mucha admiración, Muchas gracias. porque yo dije, este caballero realmente es una perseverancia, una persistencia ahí, pero Eso una es cierto. responsabilidad, un sentido del deber, ¿cierto? Que me llamó la atención. Así que lo felicito por eso, don Carlos. Muchas Y gracias. siempre aprender, Loreto, porque ha pasado por muchas etapas, don Carlos, y todo lo hace bien, ¿ah? Porque ha logrado cargos importantes, logró una empresa, Claro, que muchas veces se mira al empresario mal, pero a veces los empresarios parten de abajo Sí. y parten con el esfuerzo, y con el empeño y la resiliencia ganas. de partir de nuevo todos los días. Y ese es un tremendo ejemplo que usted le ha dado, yo creo, a sus hijos y a muchos de su entorno. Yo creo que usted puede decir, como dice Amado Nervo, vida, nada me Vida, debes, estamos vida, en paz. estamos en paz. Ajá. ¿Cómo lo siente don Carlos esa maravillosa
Pues la verdad es que Frase que dice Manuel. si yo me pusiera a reclamarle a la vida, yo creo que sería injusto, porque la vida me ha dado lo que yo he pensado que me puede dar. Eso. Y si yo quisiera ir a la luna, tendría que aprender a ser astronauta. Y Entonces, capaz que llegue y nos lleve, pues, don Carlos. pues sí, con mucho gusto. Ahí les aparto el lugar. Pero, por ejemplo, si yo iba a ser empresario, tenía que aprender a ser empresario. Claro. Eh, y por fortuna lo logré. Entonces, reclamarle a la vida que no me ha dado lo que yo he pensado sería, como les repito, injusto. Así que yo podría decir también, parafraseando, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y todavía falta un poco. Mira, Don mira Carlos, cómo se pasó la hora, Loreto. Mire, bueno, eso Ya se estoy. acabó la hora, no me he fijado. En eso estoy, don Carlos. Justo le iba a decir, ¿usted tiene algún poema regalón, algún caballito de batalla o elige así algo al azar nomás? ¿Para escribir? O para leer ahora. Para leer ahora. Ujú. Bueno, sí tengo uno que, que lo escribí recién, hace como un año aprox. Y, y creo que si me permiten lo leo. Pero por sí, supuesto. Muchas gracias. escuchamos. Dice, El pueblo de por aquí. Ese es el título. Por aquí no pasa nada, más que solo las chicas que engalanan el lugar con sonrisas y lindo mirar. Se ha quedado el tiempo estancado en una vitrina para que todos al verlo exhibido digan, aquí no pasa nada. Y aquí en este pueblo no se venden espejos para no verse a sí mismos las huellas del pasado. Eso sí, aquí se vende a montón recuerdos a cuales mejores. Son canjeables por cada recuerdo que el tenedor quiera abandonar. A mí deme aquel del amor viejo, se lo cambio por este que traigo, ya añejado por la vida, de cuando era chico y sonreía. Una señorita pedía uno de flores que quería para remembranza de las que le ofrecieron un día y que nunca le llegaron a casa. En fin, aquello era oferta y demanda. Unos iban a dejar sus tristezas envueltas en la esperanza de que el canje les diera felicidad. Y aquel joven que se veía enamorado quería canjear su tierno recuerdo de apenas un día de acaecido. Su amor desde ayer apenas se fue. Y recuerdos nuevos es complejo que encuentren canje fácil. Entonces, el joven sin intercambio a convivir con su recuerdo salió. No sabe si su amor regrese y ahora el reloj de la vitrina quiere comprar, pues le han dicho que si el tiempo para, el recuerdo tiende a no envejecer. Y como no sabe si su amor regresa, abriga la esperanza al menos de que al pararse el tiempo, su recuerdo de ayer viva para siempre. Así es este pueblo. Aquí las calles hablan y las casas sonríen. Las personas recuerdan y viven. Otras renacen solo al suspirar. Ah, Qué bonito. qué bonito. Es como un retrato del pueblo, ¿no? Bellísimo. Sí, 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 Esos pueblos, como decía usted, que se queda el tiempo detenido sí. ahí. Si yo le contara dónde nací.
Ahí está todavía igual. ¿Ha vuelto, don Carlos? ¿Ha vuelto? Sí, he vuelto varias veces. Eh, bueno, mi mamá vendió ahí cuando nosotros salimos para Retaluleu, lo vendió como a los 8 o 10 años. Eso no nos pertenece, pero le quedó a la señora que nos cuidó a nosotros cuando éramos chicos. Ah, entonces puede ir de Este, visita, sí. puedo ir de visita con facilidad y ya ahí ya prácticamente no hay nada de lo que yo recuerdo vivamente, pero porque ni modo, todo cambia, Sí. las construcciones ahora son diferentes, pero sí puedo ir pues con libertad. Don Qué bueno, Carlos, qué bueno. y llegó la hora del mensaje, pues, de un Con mucho gusto. mensaje que usted quiera enviar a quien usted quiera, a sus nietos, a sus hijos, a los escritores de Chile, país de poetas, al mundo. Usted elige el público para su mensaje. Bueno, mire, cómo quisiera que me escuchara toda la humanidad, porque pocos momentos tiene uno para poder expresar todo aquello que uno cree que le hace bien al mundo. Y lo primero que yo podría aconsejarle a cualquiera, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, a mis colegas poetas, es que debemos pensar bien, porque si el pensamiento se hace realidad, si yo pienso mal, se va a materializar el mal. Es como que si yo le siembre a la tierra frijol, ¿qué me va a dar? Frijol. Si le siembro maíz, me va a dar maíz. Mis pensamientos, si son buenos, van a generar bien. Si son malos, van a generar mal, envidia, odio, sinsabores, mentiras, falsedades. Si yo pienso bien, estoy administrando mi persona, estoy disciplinando mi razón, mi razonamiento, y todo aquello que yo haga va a estar en concordancia con lo que yo pienso, porque uno primero piensa y después actúa, no al revés. De ahí Así que si yo pienso bien, voy a actuar bien. Yo creo que ahí se resume todo lo que yo pudiera decirle a alguien, a todo el mundo, para que tenga una vida fructífera, una vida próspera, una vida en paz. Muchas gracias, don. qué bien, don Carlos. Muy Hermoso mensaje. agradecida que esté con nosotros en este programa de Palabra de Poeta. Nos deja un tremendo mensaje y todo se crea primero en la mente. Y usted qué mejor demostración nos ha dado de todo lo que ha creado en su mente, lo ha logrado. Así que un abrazo de nuestra parte y Igualmente, felicitaciones, don Carlos, igualmente, por sus igualmente. logros. De nuevo les manifiesto un honor para mí estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Muy amables. Y Palabra. Guatemala es su casa cuando deseen venir. Palabra de poeta. Palabra de poeta. Suerte.